hemos considerado que este tema es de suma importancia con la finalidad de revisar este tipo de transacciones, que en algunas ocasiones podemos ser un poco, déjenme decirlo, simplistas y no hacemos la revisión detallada, ¿no? Entonces, por esa razón, hemos considerado que es interesante para todos ustedes. Y aquí me gustaría pues presentar el panel que vamos a tener el día de hoy. Nos acompaña mis socios Rodrigo Covarrubia, socio de Impuestos Internacionales en la Ciudad de México, y mi socio Ronaldo Moya, socio de Litigio y Controversia Fiscal, también en la Ciudad de México. Un servidor César Gámez, socio de Impuestos Internacionales en la oficina de Guadalajara. Y sin mayor preámbulo, pues arrancamos con este webinar, otra vez agradeciendo su preferencia y esperando que superemos sus expectativas. Primeramente, pues comentarles, tenemos un contenido un poco amplio, trataremos de ser lo más prácticos posibles con el afán de que ustedes se queden con los temas más sustanciales de lo que vamos a estar comentando. El primer punto es residencia fiscal de las personas involucradas en operaciones transfronterizas, que pues principalmente hablaremos de pagos al extranjero, como es el título del webinar, la deducción de este tipo de pagos, la calificación del tipo de ingreso que percibe el extranjero y también el concepto de fuente de riqueza, que es de suma importancia para determinar si dicho extranjero tiene la obligación de pago de impuesto en nuestro país, la aplicación de los tratados para evitar la doble tributación, los cuales sirven para disminuir la carga tributaria de estos extranjeros que tengan fuente de riqueza en México, ¿no? Y en particular hablaremos de dos supuestos de ingresos que perciben los residentes en el extranjero que en los últimos meses, inclusive podemos decir años, han sido controvertidos en revisiones por parte de las autoridades fiscales. Tan es así que han derivado algunos precedentes judiciales interesantes. Entonces hablaremos de la asistencia técnica, ganancias de capital y cerraremos con lo que es esquemas reportables y la declaración informativa de operaciones relevantes, dos supuestos que en algunas ocasiones, por estar más enfocados en la retención que hay que hacerle al extranjero por el ingreso que perciba de fuente de riqueza en México, pues dejamos de lado el cumplimiento de este tipo de obligaciones informativas y que algunas, o bueno, las dos prácticamente tienen sanciones, pero una de ellas una sanción un poco más sustancial en comparación a la otra. Y por eso queremos de manera muy resumida platicar cuáles son los supuestos en los cuales una operación con pagos al extranjero puede estar sujeta a este tipo de obligaciones. Bueno. Para entrar en materia y ir abordando cada uno de los puntos, hablaremos primero de la residencia de la persona que percibe los pagos. Aquí nos hemos dado a la tarea de preparar un flujograma tratando de simplificar el proceso que cada uno de nosotros, cuando tengamos este tipo de operaciones con empresas extranjeras, tendremos que estar realizando y que también en algunas ocasiones pasa desapercibido, ¿no? Pero aquí, como pueden observar en pantalla, prácticamente partimos desde lo más básico, que es el concepto de residencia fiscal previsto en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, con el afán de determinar quiénes son las partes involucradas en la operación. Como ustedes recordaron, este artículo nos establece los parámetros por los cuales una persona física o moral se considera residente fiscal en México. Aquellos que no reúnan dicha calidad, por consiguiente, se consideran residentes en el extranjero. Pero ¿dónde está la parte interesante de esto? Que cuando definamos que una de las personas involucradas en la operación es un residente en el extranjero en virtud de la aplicación de este artículo, el extranjero puede, en dado caso, tener un establecimiento permanente en México y si no lo tuviere, entonces le es aplicable las disposiciones del título quinto, que tradicionalmente son las que aplicamos en este tipo de operaciones y son las que prevén un listado a manera de canastas o de un régimen cedular aplicable a cada tipo de ingreso que puede percibir el extranjero. Entonces, aquí lo que queremos resaltar es el primer paso, que es determinar residencia fiscal, conllevaría que el siguiente paso inmediato que tenemos que realizar es el del establecimiento permanente y que en muchas ocasiones lo dejamos de lado y nos vamos directamente al título quinto. Aquí nada más para, de forma muy resumida, sin entrar al detalle en el establecimiento permanente, recordarles que este supuesto por el cual un extranjero se encuentra sujeto al pago del impuesto en México, en este supuesto el extranjero tiene un trato simétrico a lo que sería un residente en México. ¿A qué me refiero? Que tiene que cumplir con las obligaciones que se prevén en el título 2 o el título cuarto de la ley y en dado caso, pues todo lo que conllevaría en una operación que se realice con un mexicano, como sería la emisión de un CFDI,
el traslado de IVA, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente cambia de forma sustancial las obligaciones del extranjero cuando tiene un establecimiento permanente versus lo que sería cuando su ingreso se encuentra listado en fuente de riqueza por no tener un establecimiento permanente. Creo que, Ronaldo, no sé si querías comentar algo aquí al Sí, respecto. Sí, sí, adelante. señor, gracias. Creo que esta lámina, digo, que está un poco cargada y demás, pero creo que es la parte fundamental, es el punto de partida de donde pues siempre es importante voltear a ver este punto de origen, ¿no? Como dice César, eh, el cuidar este tipo de detalles, el tener un proceso, digo, creo que no está de más, un proceso que se siga todas las veces invariablemente les va a ayudar a tener un mejor control, un mejor cumplimiento, identificar temas antes de que se detone una cuestión frente a la autoridad, ¿no? Y creo que el punto de partida de residencia fiscal, de ahí empezamos con el análisis, ¿tienes establecimiento permanente o no? Si tienes establecimiento permanente, te sales de título quinto, te vas a título 2 o 4, lo que te corresponda. Pero si te quedas en el tema de persona extranjero que no tiene EP y analizamos el concepto de residencia, entonces ya entramos al camino, título quinto, cómo vamos a empezar a caminar las disposiciones, viendo fuente, no retenciones, y eventualmente llegarás al tema de tratado, ¿no? Y ya las informativas, pero este creo que es el punto, es la entrada a este laberinto, y bueno, creo que esta presentación va enfocada un poco a tratar de poner pues gráficamente un proceso que se pudiera implementar, que seguramente ustedes ya tienen todo esto establecido, pero no está de más repasarlo y sobre todo con miras a las declaraciones anuales que vienen de este año y cómo vamos a empezar el siguiente ejercicio fiscal, ¿no? En enero. Entonces, Correcto, simplemente Ronaldo. No, no, buenísimo. Y inclusive de lo que acabas de señalar, como bien resumiste, este es el proceso completo que hay que seguir y que nosotros en este webinar vamos a platicarles varios de estos temas que consideramos muy relevantes. Y para ir avanzando, me voy a permitir pasarnos al siguiente punto. Digo, para no adelantarnos, porque como habrán visto, tenemos ahí fuente de riqueza, vamos a platicar de fuente de riqueza, vamos a platicar de tratados, vamos a platicar de este famoso instrumento multilateral BEPS de forma muy resumida, porque recordarán que ya dimos un webinar muy detallado el año pasado al respecto y que en caso de que alguien quisiera volverlo a revisar, pues con todo gusto pueden visitarnos en nuestra página de internet e inclusive en redes sociales para que tengan toda la información de primera mano, ¿no? Pero avanzando, pues, ¿por qué resulta relevante la necesidad de revisar todo este flujograma que ahorita comentamos? Porque al final la empresa mexicana que realiza una operación con un extranjero, asumiendo que no tiene establecimiento permanente y que por consiguiente nos vamos al título quinto, esta empresa mexicana evidentemente va a querer tomar la deducción de esa erogación. Y en ese sentido, resulta relevante, de forma muy, muy resumida, platicarles cuáles son esos requisitos que tenemos que reunir. Y aquí los hemos dividido en requisitos generales específicos por el tipo de ingreso y algunos respecto de los no deducibles, que en los últimos años, esa parte de los no deducibles, ustedes recordarán, ha sido lo que en las últimas reformas se han hecho algunas adecuaciones, porque prácticamente la tendencia del gobierno anterior y que posiblemente sea la de este gobierno actual es incrementar la base impositiva de los contribuyentes y para incrementarla pues evidentemente es o reducir la posibilidad de las deducciones autorizadas o en su caso incrementar los supuestos de no deducibilidad. Entonces, realmente ahí ha estado el incremento en la recaudación porque no hemos tenido impuestos nuevos y que aparentemente pues esa será la tendencia y para ello pues habrá que esperarnos todavía algunos días porque el gobierno tiene hasta el 15 de noviembre para presentar esa iniciativa de reforma fiscal al margen del paquete económico, que ese es un hecho con ley de ingresos y presupuesto de egresos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema que nos compete, aquí pueden observar que básicamente hicimos un listado, estos requisitos generales de que tiene que ser la operación estrictamente indispensable. Hay una contradicción de tesis que nos habla de la vinculación con el objeto social para que se pueda tener el soporte al respecto, que esté registrado en contabilidad, contar con el comprobante fiscal y en esta parte del comprobante fiscal recordar que son dos comprobantes. Uno es el comprobante de la operación que nos permite la deducción y que tiene que reunir los requisitos de la regla miscelánea que ven en pantalla. Y el segundo, que es un comprobante fiscal electrónico por Internet o digital por Internet, un CFDI informativo de la operación que el mexicano realizó con el extranjero,
siempre y cuando sea una operación con fuente de riqueza en México. Tema de precios de transferencia en caso de operaciones con partes relacionadas, pero que también hay que resaltar que en operaciones con partes no relacionadas, la autoridad fiscal tiene la facultad de que en esas operaciones con partes independientes pueden revisar si la operación estuvo a valores de mercado, ¿no? Entonces, también precios de transferencia ya no tenemos que verlo solamente vinculado a operaciones con partes relacionadas, hay que verlo también con partes independientes por este tipo de facultades que tienen las autoridades fiscales en procesos de revisión. Y la parte que nos va a vincular con los siguientes temas en este webinar es la retención del ICR y, en dado caso, la aplicación del tratado. Adelante, Ronaldo. Y aquí un punto que nos ha tocado ver en la práctica y creo que es ligado a lo que estás mencionando, el tema del comprobante fiscal, todos estos requisitos, cuidar sobre todo la semántica, las palabras, lo que se use dentro del comprobante, descripción del servicio, que es uno de los requisitos que te pide, ¿no? Es una factura simplificada para extranjeros conforme a esta miscelánea, pero muchas veces el concepto que viene en la factura no necesariamente es el que está en la contabilidad. Se ponen códigos, depende cada empresa cómo lo manejen. Hay distintas palabras, códigos que se utilizan que no necesariamente hay una identidad. Entonces, creo que hay que cuidar desde este tipo de puntos. Digo, se ven a primera vista, es algo que todos ya conocemos, lo que está aquí listado, pero a veces en este detalle de las palabras que se usan en el comprobante fiscal, en el registro, en la contabilidad, pues no necesariamente cuadran, o a lo mejor tu estudio de precios de transferencia no cubre específicamente la transacción de la que tú quieres soportar, porque se usaron otras palabras, en fin, se ampliaron, a lo mejor la empresa ya viene haciendo estudios de precios de transferencia y abrieron una nueva línea de negocios, un nuevo servicio, alguna transacción nueva que no venía y puede omitirse esta descripción desde el estudio de precios en el comprobante fiscal, en la contabilidad, y eso te complica mucho, ¿no? Digo, no deja de ser un gasto real, no deja de ser a lo mejor un gasto que cumpla con la característica de estrictamente indispensable, pero este simple juego de palabras es lo que nos mete en discusiones innecesarias y puede implicar un costo altísimo, ¿no? En asesoría, tiempo, riesgos, garantías fiscales, puedes evitarlo, ¿no? Yo creo que es importante ver este detalle de las palabras, que haya congruencia en las palabras que describan los servicios, bienes, lo que se esté pagando. Sí, tal cual. Creo que eso que comenta Ronaldo es sustancial porque es básicamente toda la trazabilidad de la operación y cómo esa operación en los diferentes, déjame decir, los supuestos en los cuales se está informando CFDI, contabilidad, declaraciones, etcétera, pues debe de corresponder a la misma operación. O sea, no podemos estar utilizando conceptos distintos que se presten a discusión técnica con la autoridad y que inclusive esto que estamos comentando nos va a permitir en uno de los siguientes puntos hacer estas distinciones dependiendo del tipo de operación, ¿no? Porque luego hay confusión, ¿no? A veces por simplicidad, por practicidad, le llamamos a una operación, por ejemplo, asistencia técnica, y es una operación de servicios independientes. Y eso sustancialmente puede cambiar el análisis, el cumplimiento de requisitos, tanto para la deducción como para efectos de aplicar la retención, tratados, etcétera, ¿no? Entonces, tener ese cuidado de que el concepto, la descripción y cómo lo estemos manifestando en los diferentes supuestos aplicables, pues sea coincidente entre sí, ¿no? Para evitar Sí. esas discusiones con la autoridad fiscal. Y a mí me parece aquí una buena práctica que se puede tener al interior de las empresas, digo, creo que puede ser a veces la complejidad de la estructura interna de una empresa, ¿no? Tiene distintas áreas con distintas funciones y esto puede conllevar la falta de comunicación interna entre las áreas, específicamente finanzas y legal, por ejemplo. Normalmente no se hablan, no tienen una comunicación al 100%. Hay empresas que sí tienen esa práctica, me parece buena, pero muchas veces el área legal desconoce estos términos fiscales, aunque sean abogados los que están en las áreas legales, no tienen conocimiento de la parte fiscal. Entonces creo que exige una mayor comunicación con las áreas de finanzas, con las áreas correspondientes, las áreas de pagos, las áreas de facturación. Tiene que haber esta coordinación, este intercambio sobre todo en transacciones importantes, ¿no? Establecerlo en operaciones que sí van a ser de cuantía grande o que al año representan un gasto significativo para la empresa. Creo que pues desde ahí se empieza a tomar ese tipo de medidas de control, ¿no? De buenas prácticas al interior, la comunicación entre equipos me parece algo que puede abonar a brincar este obstáculo. Totalmente de acuerdo contigo. Y continuando con ahora requisitos específicos de las deducciones, les mostramos algunos de los supuestos que en la práctica luego nos hemos encontrado alguna discusión técnica.
Y el primero de ellos es el tema de servicios. Aquí que puede resultar novedoso que recientemente la autoridad fiscal emitió un criterio no vinculativo, que es el que ven en pantalla, el número 44 del ICR. Y este criterio no vinculativo lo que establece es que para la deducción de los servicios se tiene que acreditar que efectivamente se recibió el servicio, o sea, un tema de materialidad respecto de la operación. A lo mejor podríamos pensar, oye, esto no es novedoso porque ya hay precedentes de los tribunales al respecto. Sin embargo, pues parecería ser que la autoridad fiscal con un criterio no vinculativo le quiere dar mayor soporte, mayor fuerza a esta operación, ¿no? Em, Perdón, aquí parece que tuvimos un... Listo. En materia de asistencia técnica, recordarles, este ya es un requisito que ya tiene mucho tiempo en la ley. eh, Quien Perdón, proporcione... César. Sí, adelante. Sí, adelante. Interrumpo muy rápido. No, Buenos días Rodrigo. a todos. Sí, nada más regresándome un poquito al tema de la materialidad, ¿no? Es algo con lo que ya todos hemos lidiado durante ya algunos años. El SAT, al emitir este criterio normativo, claramente está, pues, dándole más formalidad a los procedimientos que ya estaban aplicando en sus revisiones, en su enfoque de las auditorías en general, ¿no? Entonces, pues, simplemente eso nos muestra que no es que eso vaya a cambiar, sino que al contrario, ¿no? Van a llegar todavía con más fundamentos para poder exigir ese tipo de cumplimiento de requisitos. Y como lo decía Ronaldo hace unos momentos, ¿no? Toda esa trazabilidad es importantísima. Desde el concepto en la factura, el contrato, una orden de compra, un entregable, comunicaciones, todo tiene que ser muy congruente para poder demostrar la materialidad, porque la materialidad justamente, seguramente muchos de ustedes ya lo habrán vivido, ¿no? Pero yo a veces en lo personal he puesto el ejemplo de que pues, si yo le muestro al SAT que pagué un servicio de pintar mi casa, ¿no? No le basta con que yo le muestre fotos de que mi casa era blanca y ahora es azul, ¿no? Entonces, sí ha llegado a un nivel de demostrar esa materialidad, pues muy complejo. Entonces, si no, además tenemos cuidado con toda esa congruencia en toda la documentación que forma parte y lo vamos a platicar ahorita un poquito más adelante, ya también César lo mencionaba brevemente, nos puede llevar por caminos muy diferentes en cuanto al tratamiento, la naturaleza, y las consecuencias y requisitos, ¿no? Correcto, correcto. Y digo, y continuando con lo que les comentaba de requisitos específicos, pues bueno, también tenemos el supuesto de las regalías, en donde aquí pues vale la pena recordar que las regalías para que puedan ser deducibles en el mismo ejercicio tienen que estar efectivamente pagadas y que el beneficio que corresponda a esta erogación de regalías pues se consuma en ese periodo de tiempo, ¿no? En caso contrario, la deducción es al 15% anual con un gasto diferido. Pues, también recordar esto, principalmente el pago efectivo de las regalías, porque también en algunas revisiones por parte de las autoridades fiscales hemos visto que no se cuida y que sí tenemos ahí una consecuencia de la no deducción. En materia de intereses, recordarles, pues tenemos estos dos cálculos que van en paralelo, que es la capitalización delgada y el 30% sobre la utilidad fiscal ajustada, que este último supuesto pues tiene algunos años, no es tan antiguo como la capitalización delgada, que ya viene desde 2005, ¿no? Entonces, siempre en materia de intereses es bastante complejo todo el cumplimiento de requisitos y de supuestos que hay que realizar. Adelante, Rodrigo. Sí, gracias. Justamente hablando de los intereses, yo creo que es un tema muy interesante porque pues, en el tiempo sí se ha utilizado como pues, una estrategia de optimización fiscal a nivel global, ¿no? De la tasa efectiva global en los grupos multinacionales. Ya ha habido muchas discusiones en diferentes países y diferentes niveles sobre el abuso de la utilización de estas estrategias para fines solamente fiscales, ¿no? Pero todavía da algo de oportunidad porque pues, los fondeos efectivamente pues, son necesarios dentro de los grupos para las operaciones y ese fondeo pues, nos lleva a un cuestionamiento inicial de qué es lo que puede ser más conveniente, si capital o deuda, ¿no? Entonces estos dos requisitos, justamente capitalización y delgada,
capitalización delgada y el 30% del EBITDA fiscal que yo le llamo, ¿no? Ujú. Pues vienen justamente a intentar atacar el endeudamiento excesivo. Por un lado, la capitalización delgada busca identificar un endeudamiento excesivo respecto del capital y la otra respecto de la utilidad que puede estar generando, ¿no? La operación, ¿no? Entonces, nosotros comúnmente lo que recomendamos es si tenemos ese tipo de situaciones donde se está buscando fondear operaciones en México y ese análisis, definición entre deuda o capital, pues es hacer un análisis integral, ¿no? Considerando la tasa de retención que le puede aplicar, sí la deducción de los intereses, asegurarnos que son deducibles al 100%, pero también los efectos inflacionarios, cambiarios, ¿no? Y verlo todo de manera 100% integral para identificar un beneficio pues, ya neto real al final del día que puede existir fiscalmente, ¿no? Correcto. Y bueno, pues aprovechando que estábamos hablando del tema de intereses y brincándome aquí al segundo supuesto, pues también recordar que tenemos en los no deducibles, bueno, este no está tal cual en el artículo 28 de los no deducibles, está en otra disposición. Sin embargo, el efecto al que conllevaría la aplicación de créditos respaldados es una recaracterización de dividendos para que, bueno, de intereses para que sean dividendos y por consiguiente no deducibles en este tipo de operaciones back-to-back o créditos respaldados. Entonces, es otro de los supuestos que tenemos que cuidar cuando se tengan esas operaciones de financiamiento, porque no las pueden recaracterizar como dividendos y pues por consiguiente que sea no deducible la operación. También tenemos el tema de gastos Perdón, prorrogados. César, Sí, y adelante. además hay ciertos tratados que te limitan los beneficios de la tasa de retención reducida en el caso de que se trate como back-to-back sin tener una definición en el propio tratado, ¿no? Entonces, también podemos tener como doble efecto, ¿no? Correcto, correcto. Y también tenemos los gastos a prorrata que pues ha sido un tema de discusión ya por varios años, principalmente por la regla miscelánea que existe, que nos permite tomar esta deducción de este tipo de erogaciones cuando, pues como ustedes tendrán presente, son erogaciones que normalmente se hacen en el corporativo del grupo multinacional y del corporativo se reparte entre todas las subsidiarias en una parte, digamos, equivalente a lo que le correspondería a cada una de ellas, simplemente pues haciendo una división y repartiendo por igual. Y esta regla miscelánea nació por una tesis aislada, que es la que ven de referencia, respecto a la posibilidad de tomar este tipo de deducciones en esas operaciones de grupos multinacionales. Pero la regla miscelánea va mucho más allá que lo que la tesis estableció. Y aquí, pues me gustaría el comentario de Ronaldo porque es una situación pues bastante interesante. No sé qué nos puedas decir, Ronaldo. Sí, sí, gracias, César. Pues sí, el origen, como bien dices, de esta miscelánea que se publicó fue derivado de un criterio de la Corte, ¿no? Donde la litis de ese asunto fue un pago de una subsidiaria mexicana a su casa matriz. La casa matriz negoció era una compraventa de una línea de negocios de activos a nivel global. Se negoció un contrato en el extranjero entre dos extranjeras. Se contrataron abogados para hacer la redacción de todo ese clausulado del contrato maestro y al final se iba a implementar esa compra de activos en cada país a través de cada subsidiaria de las dos empresas del contrato maestro, ¿no? Entonces, así se llevó a cabo la operación. México le paga a su casa matriz una parte proporcional de los gastos de honorarios legales por ese contrato maestro. Y bueno, eso fue lo que se objetó, ¿no? Que era, se dijo en ese momento por la autoridad fiscal, eso no es deducible. La Corte entra a analizar este punto y no declara inconstitucional el supuesto de la ley de renta, en ese entonces era el 32 fracción 18, ahora creo que quedó en el 28. No se Ujú. declara inconstitucional, se deja vivo, pero lo que dice la Corte es, se regresa la sentencia para efectos de que se analice el fondo, que se analice el gasto, las circunstancias particulares y se tome en cuenta si el gasto fue estrictamente indispensable, que cumpla con los demás requisitos de deducibilidad del gasto, ¿no? Y eso fue lo que se hizo aquí en este caso y por eso es que fue favorable ese fallo al contribuyente, pudo tomar la deducción de este pago de asesoría legal asignada de su casa matriz a ella sin que se quitara la limitante a la deducción de este tipo de gastos. Sigue estando prohibido. Pero aquí la Corte abrió un punto interesante, una puerta donde sí se puede permitir bajo ciertas circunstancias, siempre y cuando se pueda soportar, acreditemos materialidad, sustancia, tu documentación sea idónea y que puedas
guardar, que ese gasto guarde cierta proporción con el beneficio, ¿no? Todas esas reglas de deducción pueden seguir aplicando. Esto lleva a que, no me acuerdo si fue meses después o al año siguiente, se publica esta miscelánea, ¿no? Pero, como bien dice César, creo que la miscelánea se fue hasta la cocina, puso requisitos que a mi juicio hay algunos que parecen prácticamente imposibles cumplir y obviamente pues aun cuando trates de cumplir, sigue habiendo un elemento de subjetividad en donde la autoridad puede considerar que aun y cuando tú vayas al pie de la letra con la miscelánea, a juicio de la autoridad, sigas sin cumplir y te rechacen la deducción, ¿no? Pero entonces, el tema sigue abierto. Creo que el criterio de la Corte ayudó a poder abrir un poco la puerta y que no fuera tan tajante como se resolvió en ese caso, donde si es prorrateado no se deduce. Pero bueno, es un tema que pues hay que cuidar otra vez las formas, ¿no? En cada transacción, cada caso particular hay que ver las particularidades. Creo que hay opción de poder deducir aún este tipo de gastos, pero sí hay que cuidar mucho esos detalles de cómo se debe de soportar el gasto. De acuerdo, de acuerdo. Y el último punto que vemos aquí en pantalla es pagos a Refipres, que esto, pues bueno, también ya tiene algunos años y que prácticamente en operaciones de partes relacionadas, cuando la contraparte en el país en donde sea residente tiene una tributación inferior al 75% de la tributación que se tendría en México, la operación es no deducible, ¿no? Aquí la gran posibilidad de poder recuperar esa deducción es a través del supuesto de actividades empresariales, lo cual también se presta a ciertas discusiones técnicas y que inclusive este supuesto tiene ciertos antecedentes internacionales, no necesariamente como lo hizo México. Y aquí pues me gustaría conocer el comentario de Rodrigo porque creo que este es uno de los puntos que en los últimos años más se han discutido y no necesariamente por lo que tenemos en México, también por tendencias de la OCDE, ¿no? Sí, justamente esta limitante de la deducción, César, gracias, o sea, tiene su origen precisamente en BEPS, ¿no? Nace a raíz de la acción 2, que es la de mecanismos híbridos, y justamente busca, encontrar un mecanismo de defensa, le llaman más o menos, a las situaciones en las que existe una deducción y no hay la simetría fiscal con una acumulación por parte de quien recibe el ingreso que hace el gasto deducible en el primer país, ¿no? Entonces, lo que puede ser un poquito complejo, yo creo que son dos cosas en cómo quedó ya redactado e implementado en México. Uno es que no solamente tenemos que ver nosotros a quién le pagamos y si ellos lo graban o si son refipres o no, sí tiene una redacción mucho más amplia que nos habla de que directa o indirectamente o a través de un acuerdo estructurado, o sea, podemos estar haciendo un pago a un tercero independiente. Y si de una u otra forma ese pago termina beneficiando por cualquier concepto y en cualquier momento, puede ser antes de nuestro pago o puede ser después de nuestro pago, a una parte relacionada que se considera sujeta a un refipre, entonces ya entramos a la limitante de la deducibilidad y tenemos que ver si encontramos una salida, ¿no? Pero sí, ese tema de la trazabilidad, si habláramos a lo mejor de, como lo decíamos hace rato, ¿no? Con los financiamientos, que la empresa A le presta a la empresa B y la empresa B nos presta a nosotros, pues ahí está muy clara una trazabilidad, ¿no? Pero no necesariamente es así. Puede ser que la empresa A le preste a la empresa B y la empresa B nos venda mercancía, ¿no? Ya son operaciones totalmente diferentes y puede ser que incluso le preste después de que nosotros le compremos mercancía. O sea, sí tenemos que hacer como que un árbol del movimiento del flujo y transacciones dentro de todo el grupo e incluso a través de terceros para poder identificarlo, lo cual lo hace un ejercicio muy, muy, muy complejo. Y el segundo es que no está como estaba hace unos años la limitante más vinculada con ingresos pasivos o gastos que nosotros tengamos que sean de naturaleza pasivos para nuestra contraparte, sino que es cualquier tipo de pago. Pueden ser intereses o puede ser compra de inventario, pueden ser servicios, puede ser lo que sea. Exacto. Y lo otro interesante, Rodrigo, sería que con esa tendencia de lo que es la acción número uno de BEPS, de economía digital, y el famoso impuesto mínimo global, es que también
algo similar a esta regla mexicana se está pretendiendo establecer a través de de ese impuesto mínimo global, ¿no? Entonces, ahí también Sí, puedo resaltar esa parte. Sí, adelante. sí, no, totalmente de acuerdo contigo, César. Al final del día, y a lo mejor no es materia ahorita, pero pues un pequeño repaso. Recordemos que BEPS nace en el 2012, más o menos por ahí. Salen las acciones. La acción número uno de economía digital resulta ser pues, mucho más compleja de lo que visualizaban. Se empieza a hablar de la digitalización de la economía y no la economía digital. Y entonces abren, dentro de la acción uno abren Pilar uno, Pilar 2, ¿no? Pilar uno se enfoca un poquito más a lo que puede ser una reforma completa a todo el tema de precios de transferencia. Pilar 2 toma un enfoque un poquito diferente. Yo creo que de cierta forma son mutuamente excluyentes, Pilar uno y Pilar 2, pero pues hay quien piensa que eventualmente pueden convivir. Pilar 2 dice no está a través de precios de transferencia la solución, sino que a través de un impuesto mínimo global, ¿no? Ese impuesto mínimo global es del 15%. Es muy compleja ahorita la mecánica, pero básicamente a lo que nos lleva es que cuando se identifique que no se está pagando en alguna jurisdicción ese 15% de impuesto mínimo, pues entonces entran otra vez las acciones como correctivas o de defensa, ¿no? Una de ellas es el Income Inclusion Rule, que es que entonces la holding, pues grave para pagar un impuesto y llegar a ese mínimo del 15% a nivel del grupo multinacional consolidado. Pero la otra es el UTPR, ¿no? Que al final del día se rechace la deducción para incrementar el impuesto en el país donde ese impuesto está muy bajo. Entonces, justamente este tipo de acciones como la limitante a las deducciones de gastos que benefician a Refipres, como al final del día no hay una simetría fiscal y se está disminuyendo la tasa efectiva global con una deducción de un lado, pero del otro lado no se acumula, pues entonces el rechazar la deducción justamente pues va totalmente alineado con uno de los mecanismos de defensa ya de Pilar 2. Correcto, correcto. Am, Dicho todo esto, pues pasaríamos ahora a los tipos de ingresos y el concepto de fuente de riqueza. Digo, evidentemente no podemos hablar de todo lo que está previsto en título quinto por cuestiones de tiempo. Sin embargo, sí quisimos resaltar algunos de los supuestos que en la práctica se llegan a confundir entre sí y que también son de los más comunes que realizan las empresas mexicanas, principalmente aquellas que son subsidiarias de un grupo multinacional, ¿no? Entonces tenemos aquí el tema de servicios, asistencia técnica, regalías, publicidad de intereses, dividendos y ganancias de capital, en donde, por poner un ejemplo, y aquí me permitiría que tanto Ronaldo como Rodrigo hagan sus comentarios también en los supuestos que ellos consideren conveniente. Yo lo que les puedo adelantar es que, por ejemplo, es muy común la confusión en lo que es el tratamiento de servicios previsto en el artículo 156 de la ley versus asistencia técnica que está en el 167, si mal no recuerdo. Eh, Esa confusión pues, parte desde el propio análisis de la operación que realizó la empresa mexicana con una empresa en el extranjero, en donde por practicidad en algunas ocasiones, porque tenemos, digamos, el entendimiento de que prácticamente la asistencia técnica en casi todos los supuestos en donde se tenga un tratado para evitar la doble tributación, es factible utilizar el artículo 7 o su equivalente de beneficios empresariales y con eso evitar la retención en México. Sin embargo, con lo que vamos a comentar en unos minutos más, esta asistencia técnica ha estado bastante criticada por las autoridades fiscales en cuanto a la aplicación de ese artículo 7 de beneficios empresariales y prácticamente nos quieren quitar ese beneficio y que en dado caso se aplique la tasa de retención de la ley, que sería del 25% y que ahí sí coincide con servicios porque es la misma. El tema es que si nos vamos al concepto de fuente de riqueza y calificamos el ingreso que percibe el extranjero en lugar de asistencia técnica como servicios, si el servicio se proporcionó por un extranjero que no se encuentra físicamente en México, no existe fuente de riqueza en el supuesto de servicios. En el concepto de asistencia técnica sí, porque hay un aprovechamiento por parte de la empresa mexicana. Entonces, esas son de las pequeñas, grandes distinciones que pueden existir dentro del tratamiento de un supuesto o el otro,
y que hoy en día con la encrucijada que tenemos en los tribunales respecto de la aplicación de beneficios empresariales para asistencia técnica, puede resultar relevante regresarnos al origen del análisis y tratar de confirmar si nos aplicaría servicios en lugar de asistencia técnica. No sé qué opinas aquí, Rodrigo. Sí, gracias, César. Este tema yo luego me gusta describirlo como un espectro, ¿no? Si hablamos de servicios, asistencia técnica, regalías, donde pues las tres pueden eventualmente estar muy vinculadas entre sí, ¿no? Por un lado, una regalía pues tendría que ser que no hay un servicio, simplemente es algo 100% pasivo, donde se está otorgando el uso o goce de un bien intangible, ¿no? Y del otro extremo, pues tenemos un servicio donde pues en realidad se está llevando a cabo una actividad en beneficio de otra y no debe de haber pues ningún elemento de propiedad intelectual o intangible vinculado con ese servicio porque yo lo estoy realizando y no le estoy dando nada, otorgando nada del uso o goce de lo que yo puedo considerar como protegido por la parte de propiedad intelectual, ¿no? Pero convergen justamente las dos en lo que puede ser la asistencia técnica y el famoso know-how, ¿no? Donde ya se empieza a involucrar que hay un servicio, pero también hay una capacitación o también hay un elemento de permitirte utilizar algo o aprender o recibir algo de mí mientras estamos prestando el servicio. ¿No? Entonces, es esa parte de la identificación dentro de ese espectro de dónde estamos, ¿no? Si es un servicio puro, si es una asistencia técnica que normalmente se carga un poquito más a nivel internacional en su tratamiento hacia la parte de servicios, si es un know-how que normalmente, contrario a la asistencia técnica, suele cargarse un poquito más hacia la parte de regalías, o si es una Exacto. regalía pura, ¿no? Entonces, es un análisis bastante detallado y tenemos que, otra vez, regresando al tema de la congruencia y la trazabilidad, poder contar con todos los elementos probatorios, tanto documentales como de hecho, materialidad, en dónde exactamente estamos, ¿no? Correcto. Y esos conceptos que comentas, Rodrigo, y la verdad es que son, ayudan bastante para clarificar un poquito más la distinción entre los supuestos. Pudiéramos decir de alguna manera que, por ejemplo, en las regalías, casos de know-how se encuentran en regalías. En el caso de asistencia técnica, podemos decir que es el show-how, de yo te enseño, yo te explico cómo. Y servicios es, no, yo lo hago. Yo, el extranjero, yo lo hago, te doy el entregable y ya está. Entonces, ahí es en donde podemos tener esas pequeñas distinciones que nos ayuden al momento de tipificar el tipo de ingreso o de clasificarlo o de calificarlo, ¿no? Y Correcto. bueno, esos tres, como dices, están muy interrelacionados entre sí, pero luego también tenemos el caso de publicidad. Y la publicidad, pues al final también es un servicio, pero aquí también es algo complejo. No sé, Ronaldo, si de estos supuestos y tal vez del de publicidad también nos puedes comentar algo más. Pues, exacto, antes de brincar a publicidad, por ejemplo, en el tema que hablaban de servicios con asistencia técnica, ¿no? El show-how que dices. En la Ujú. definición de asistencia técnica te dice una de las, para caracterizar un servicio como asistencia, implica la intervención de la persona que tiene ese conocimiento para ayudar a quien lo está recibiendo, ¿no? Aquí definitivamente es algo donde tú no puedes tener un contrato, no haría sentido que tuvieras un contrato de asistencia técnica permanente, que muchas veces lo vemos en la práctica, que hay conceptos que Ujú. año con año se han venido pagando 5 años de asistencia técnica, pues a menos que hayas tenido una evolución en la tecnología, en los bienes, o dependiendo a lo que se dediquen, que justifique que estés constantemente entrenando, pues haría sentido un concepto de asistencia técnica. Eso es algo que ya también me ha tocado ver que se puede llegar a observar, ¿no? No hace sentido una asistencia técnica permanente, no es viable. Es temporal, acotado, digo, todo es temporal, pero acotado a un espacio más reducido, en donde hay una curva de aprendizaje de quien está recibiendo el servicio y ya solo va a poder hacer ese tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, en los contratos de franquicia es muy común ese tipo. Ahí sí claramente es una asistencia técnica muy gráfica donde puedes ver, sí, te estoy entrenando, tienes que venir para que te capaciten la operación de las máquinas, puedas operar la franquicia con los estándares que te estás obligando. Y ahí está, creo que muy claro el ejemplo, ¿no? En temas de franquicia, pero cuando son otros servicios, no en franquicias, se puede perder la línea y eso es una parte muy importante para distinguirlo, ¿no? Desde qué tipo de servicio se está dando, si llega a ser asistencia técnica o te quedas en el espectro de servicio.
y sobre todo también en la documentación que vas a tener que producir, ¿no? Cuando hablas de asistencia técnica, vas a tener que mostrar las capacidades técnicas de quien te está dando el servicio. Y ahí se abre todo ¿cómo lo pruebas? ¿No? Digo, no está escrito, pero ¿cómo lo probarías? ¿No? Yo creo que va a depender del tipo de asistencia técnica que te den. Sí, de acuerdo, totalmente. Y en la parte de publicidad, Ronaldo, digo, aquí en la práctica, ¿qué nos podrías comentar respecto de luego esta confusión, más por la cuestión legal de lo que califica como publicidad y lo que puede ser nada más un simple intermediario para contratar la publicidad en sí? Sí, yo creo que también el concepto publicidad también es un concepto pues también ha sido observado por la autoridad y yo creo que no todo es publicidad, hay una línea delgada ahí, puede ser marketing es una cosa, publicidad es otra, ¿no? Ya empieza a ver, antes no había definiciones en legislación doméstica de qué es publicidad, pero ya empieza a haber más conceptos que regulan el concepto de lo que es publicidad. Entonces creo que hay una distinción, hay que distinguir bien un servicio, marketing podría caer más en la categoría, en el espectro de servicio que decía Rodrigo al principio en un extremo, publicidad es un concepto distinto, ¿no? Y que también ya se han emitido pues criterios en cuanto a los pagos por concepto de publicidad, ¿no? Que no sean deducibles. Pero sí creo que hay que tener cuidado con el tema de publicidad. Yo creo que no todo lo que se llama publicidad califica como tal, pero hay que entender bien a qué se están obligando las partes, para qué es el servicio que se está dando, si efectivamente califica, no, si es un mero intermediario. Entonces sí, creo que ese es un concepto también interesante y que también ha sido altamente observado por las autoridades, ¿no? Y que constituye gastos fuertes en muchas empresas. Correcto, correcto. Digo, en materia de intereses, pues ya también lo comentamos, es uno de los supuestos más comunes para disminuir la base fiscal mexicana y pues tiene N cantidad de requisitos para su deducción y también se ha utilizado mucho en tratamientos asimétricos dependiendo de lo que sea el tratamiento en otros países. Por ejemplo, en México puede ser interés, pero para la contraparte puede ser dividendo, ¿no? Y aquí es lo que comentaba Rodrigo también hace algunos instantes, de lo que a través de la acción 2 de BEPS se comenzó a implementar en los diferentes países, siendo México uno de ellos y estableciendo reglas en las cuales este tipo de tratamientos no son permitidos porque tendrías una deducción, una no inclusión. Entonces, siempre esta discusión intereses, dividendos, se presta a análisis y sí tenemos que tener mucho cuidado de que pues cumplamos todo lo necesario, ¿no? Y en materia de dividendos, también recordar, y lo vamos a comentar unos instantes más, que a través del instrumento multilateral se establecen nuevos requisitos para efectos de que tengamos derecho a la aplicación del beneficio de los tratados para evitar la doble tributación. Dentro de ellos, un preámbulo y una regla PPT, que es el Principal Purpose Test o la regla del propósito principal, y que los dos, tanto el preámbulo como la PPT, pues prácticamente nos están diciendo de que, oye, el objetivo de un tratado para evitar la doble tributación es eso, evitar una doble tributación. Pero tenemos tratados y en el otro webinar que hablamos respecto al instrumento multilateral lo comentamos, tenemos supuestos como el Tratado de Países Bajos, en donde el pago de dividendos puede quedar no sujeto a tributación en México por disposición del propio tratado y eso podría provocar un escenario de doble no tributación, porque inclusive así lo establece. Oye, mientras no se graben esos dividendos en Países Bajos, tampoco México los puede grabar. La intención de esa disposición es que no se grave a nivel corporativo en las estructuras de empresas, cuando es esa combinación México-Países Bajos, porque en algún momento se va a grabar, pero ya en cabeza de las personas físicas cuando perciban el dividendo. Entonces, pudiéramos pensar que en de fondo eso fue lo que se persiguió, pero técnicamente no es que no vaya a existir una tributación, sí la va a haber, pero está diferida. Y además ese fue el propósito de ese tratado cuando México lo negoció con Países Bajos. Pero estas nuevas reglas del preámbulo y de la PPT, pues sí nos van a dar un dolor de cabeza al momento de que estemos determinando cuál es la tributación de dividendos, tanto lo que es ley doméstica y luego tratados. Y finalmente, ganancias de capital, que es uno de los puntos que vamos a comentar en unos instantes más. Creo que vale la pena pasarnos a los siguientes temas para, en beneficio del tiempo, e irlos abordando. Entonces, antes de platicar de asistencia técnica y ganancias de capital, que lo tenemos como apartados por separado, me gustaría aquí que Ronaldo nos comentara respecto de esta diapositiva.
Sí, claro que sí, con gusto, César. Pues brincando del origen de cómo empezamos la plática, viendo el concepto de residencia, pasamos en las láminas anteriores al concepto de fuente de riqueza, pues aquí ya podemos ver cómo entran los tratados una vez habiendo agotado el análisis anterior, cómo entramos al tema del tratado, ¿no? Si efectivamente existe fuente y hay una retención, pues a lo mejor bajo el tratado puedes tener una tasa preferencial, una reducción en tu tasa de withholding, o un beneficio empresarial en donde ni siquiera hay una retención. Y ahí hay que cumplir con varios requisitos, empezando con el artículo 4 de la ley de renta, que pues tienes que observar bajo el tratado si eres residente, si calificas, si no, obtener una constancia de residencia del país donde sea residente este extranjero que está aplicando esos beneficios del tratado. Recientemente, bueno, ya tiene unos años, pero que se está pidiendo como empresas mexicanas, debes de acreditar que el ingreso que se está llevando el extranjero también está sujeto a imposición en el país de residencia, que no hay un ingreso que esté libre o que no se vaya a grabar en el extranjero y se aplique indebidamente el beneficio del tratado. Y esto se hace con una manifestación bajo protesta que se tiene que obtener al momento de que hagan los pagos, digo, frecuentemente de manera previa, que tengan la constancia, que tengan esta manifestación. Y en dado caso que hubiera una duda, que no esté claro, que no les estén entregando la documentación, bueno, pues aún así el extranjero podría tener acceso a los beneficios del tratado, se aplica la retención de ley, pero podrían pedirse una devolución del excedente, ¿no? Si es que no se cumplen los requisitos de forma, por algún motivo no los tengan todos cubiertos, existe esa posibilidad con la finalidad de que el tratado prevalezca y el extranjero no se vea mermado en la aplicación de estos beneficios, ¿no? En cuanto a las constancias de residencia fiscal, ¿no? Pues normalmente te acepta la autoridad que tengas el original de la constancia de residencia fiscal. Muchas de estas ya son digitales. Por ahí creo que preguntaban en el chat las preguntas que si tenían que tener el original, pues la respuesta es sí, pero el tema es que ahora ya muchos de estos documentos son digitales y pues vas a tener una impresión del documento, no necesariamente un documento firmado, autógrafo, con una hoja con sellos de agua, que era tradicionalmente lo que había antes. Ahora no es así, ahora son documentos digitales. Eso debe ser suficiente para tenerlo y si llegaran a tener algún tema en una auditoría, una revisión, pues explicar que es un documento digital y debería de tomarse como válido, ¿no? Y como vigencia de estas constancias, pues sí, hay que pedirlas anualmente. Si van a tomar beneficios en un ejercicio, pidan la constancia. Me ha tocado ver clientes que piden, solicitan, de hecho, anticipadamente, cada vez que van a empezar un ejercicio, solicitan cientos de este tipo de documentos, 100, 200 constancias para estar entregando a sus subsidiarias o a sus clientes o con quienes estén interactuando, ya las tienen de manera anticipada, ¿no? Entonces, depende de las operaciones que tengan con el extranjero, se puede poner como una buena práctica que se pidan anticipadamente en el país al que van a estar haciendo pagos ustedes. Perdón, Ronaldo, y que algo que suele ser una pregunta más o menos común o frecuente, ¿no? Si esas constancias de residencia deben de ser, pues apostilladas, protocolizadas de alguna manera o algún tipo de fe pública nacional en su país, internacional o nacional aquí. Sí, pues mira, yo en principio te diría que no, a menos que te lo solicite la autoridad, porque es un documento que típicamente te lo podría aceptar la autoridad mexicana. Si lo llevas legalizado o apostillado, pues digo, creo que no habría ni lugar a dudas de que ese es el documento idóneo, ¿no? Para poderlo hacer valer aquí. Creo que de entrada no es necesario tenerlo, pero se me hace una buena práctica que si lo llegas a tener. El tema es que implica tiempo, implica costos, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo podrías hacer, pues no sé, dependiendo, a lo mejor poner un criterio de tener volumen o montos de transacciones muy elevados, pues a lo mejor sí me tomaría el tiempo de legalizar esos documentos y apostillarlos, ¿no? Y que hoy en día hay una regla que sí nos dice que al ser un documento emitido por un gobierno extranjero, pues no debe de serlo, ¿no? Pero como justamente vamos a platicar ahorita, que nos queda poco tiempo, pero más adelante sobre temas más de procedimiento y cómo se viene legislando a través de las fichas de trámite, ¿no? El día que quieran lo ponen en una ficha de trámite que tiene que estar legalizada, ¿no? La constancia. Entonces, coincido con que pues, es una buena práctica aun y cuando pueda haber elementos para decir que no es necesario. Es como el tema de los contratos, ¿no? De que la fecha cierta en los contratos. Oye, el contrato como tal vale, tiene validez, pero hay un desconocimiento en la práctica, se empiezan a dar desconocimientos de que no es válido porque es un contrato privado. Eso es totalmente absurdo, pero te están llevando a que tengas un gasto excesivo. ¿Cuánto te va a costar protocolizar o notarizar cientos de contratos traducidos? O sea,
es una carga administrativa innecesaria. Yo creo que ese tipo de prácticas se deben de empezar a eliminar, pero digo, yo creo que la tendencia al contrario va en sentido opuesto, ¿no? No dudo que eso vaya a pasar ahora con este tipo de constancias en donde ahora te las pidan apostilladas o legalizadas. De acuerdo. De acuerdo. Y digo, los últimos tres puntos que están aquí en la diapositiva es lo que ya adelantamos, ¿no? Beneficios empresariales que ahorita que platiquemos de la asistencia técnica, pues es un tema sustancial y que prácticamente lo que ha ocurrido es que el SAT y los tribunales han señalado que no es aplicable el artículo 7 o su equivalente de beneficios empresariales de los tratados en cualquiera de los ingresos del título quinto, en donde ha sido pues el más común asistencia técnica o es el que hay más precedentes. Pero es una tendencia, es una postura muy cerrada y que tiene discusiones técnicas que si gustan ahorita en la asistencia técnica lo abordamos. También recordarles que hay tratados que prevén una cláusula sobre la limitación de beneficios, como el de Estados Unidos, y que si no cumplimos con lo que se establece en dicha cláusula, no es factible aplicar los beneficios del propio tratado. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cláusulas. Ahorita simplemente comentarles uno de los tratados que aplicamos mucho y por obvias razones comerciales Estados Unidos y es uno de los que tienen este tipo de disposiciones, ¿no? Y el instrumento multilateral, que también ya lo comentábamos por el tema del preámbulo y la PPT. Entonces, avanzando, aquí le cedo la palabra de nueva cuenta a Nada más, Diego para... perdón, César, antes de Adelante. pasar muy rápido, ahorita con lo de la limitación de beneficios que ha venido tomando fuerza en los últimos años y más aún con la entrada en vigor del MLI para México, pues sí, solamente recalcarle a todos quienes nos acompañan que el tema de la aplicación de los tratados sí se le tienen que agregar estos pasos, ¿no? Ya no basta con revisar el artículo 10, 11, 12, 13, 5, lo que sea de la operación en específico que estemos viendo, sino que sí hagamos un análisis muy detallado sobre la aplicabilidad del tratado por estas dos situaciones, ¿no? El LOB y todo lo que puede estar detrás del MLI y nos lleva a un análisis muy específico, caso por caso. El tema del MLI, pues habrá que ver qué disposiciones eligió México, qué disposiciones eligió el otro país, si hay un match o no, si el otro país entra o no entra, si para ellos ya surtió efectos o todavía no. O sea, sí es bastante minucioso y un poquito artesanal, ¿no? Se tiene que hacer muy manual, muy operación por operación y situación por situación. De acuerdo. Y bueno, entrando en materia con este tema, que es también un tema que tocamos un poquito más, de manera más amplia en otro webinar pasado este mismo año. El material también está disponible en línea, pero no quisimos dejar de mencionarlo porque está totalmente ligado con este tema de tendencias, ¿no? Hacia dónde vemos que apuntan eh, las futuras revisiones, la fiscalización de las autoridades. Y este tema de asistencia técnica también está vinculado con el de publicidad. Hay un criterio similar, que fue, de hecho, creo que fue primero el de publicidad, pero la asistencia técnica es un poquito más nuevo y creo que tiene más aplicabilidad para muchas de las empresas, ¿no? Básicamente el año pasado se publicó este criterio que nos llamó mucho la atención, en donde pues el análisis del tribunal, a mi juicio, creo que está limitado, no vio todas las cartas en la mesa para emitir este criterio y partieron de la base que conceptos por asistencia técnica o la conclusión fue que la asistencia técnica no era un beneficio empresarial. ¿Qué es esto? Implica que se va a grabar en México conforme al 167 y que no accedes a los beneficios del tratado, como anteriormente muchos años así se vino tratando este tipo de pagos, ¿no? De asistencia técnica. Aquí también toma mucha relevancia lo que mencionamos anteriormente, si efectivamente estamos frente o no a un concepto de asistencia técnica, siendo esta que es un servicio personal independiente en el que proporcionas conocimientos no patentables que no impliquen transmisión de know-how o experiencias industriales, comerciales o científicas, y que se intervenga o participe el prestador del servicio en la aplicación de estos conocimientos. No es un entrenamiento, básicamente. Entonces, si estamos en esta categoría de servicios, tenemos que poner atención a esto que está en este criterio, en donde el tribunal dijo que pues, la asistencia técnica no hay una definición como tal en el convenio, ¿no? Bajo el mismo convenio, el artículo 3 del convenio permite voltear a la legislación doméstica para interpretar conceptos no definidos, ¿no? Y en ese sentido se van al 15b y analizan esta definición que les acabo de decir de lo que es asistencia técnica conforme al código en México.
Y de esa manera dicen, ok, esos servicios están grabados conforme al 167 de la Ley de Renta, y en el artículo 175 se están excluyendo de actividades empresariales todos los supuestos de fuente de riqueza, incluyendo el 167, dice no son actividades empresariales. Y como no son actividades empresariales, por lo tanto, la asistencia técnica no puede ser un beneficio empresarial. Así lo concluyeron en ese orden. Más o menos esta lámina trata de explicar esa secuencia de cómo se fue analizando en la tesis, en el criterio de la Corte. Y la parte que estamos observando nosotros de qué fue lo que faltó decir, ¿no? Pues oye, hay otros criterios aislados, tesis, también el mismo tribunal, en donde se habla de lo que es la asistencia técnica y básicamente te dice, oye, si tú tienes documentación que pruebe que estás hablando de un servicio independiente, que no estás transmitiendo know-how, que se está aplicando el conocimiento como un entrenamiento al receptor del servicio, pues eso claramente es un beneficio empresarial, ¿no? Hay un par de criterios por ahí que citan ese tema, ¿no? La definición que es actividad empresarial y que es beneficio empresarial. A mi juicio, el beneficio empresarial es un concepto más amplio, es cualquier cosa que obtenga, cualquier rendimiento que obtenga una negociación, un establecimiento, una empresa, persona física, moral, por su actividad económica, ¿no? Y la actividad empresarial sí está acotada a actividades muy, muy puntuales conforme al 16 del código, pero yo creo que el concepto de beneficio empresarial y lo que quiere decir el tratado es que cualquier tipo de ingreso, beneficio o producto que obtengas de tu actividad de negocios, como negocio, pues es lo que debe caer en el artículo 7 o en el 14, ¿no? En el caso de Holanda. Esta tesis la acotaron al caso de Holanda, pero pues a mi juicio lo pueden aplicar a cualquier otro tratado, no está acotado con el tratado con Holanda. Es que desde ahí, Ronaldo, la verdad es que es tan desafortunada la tesis, pero hacen todo un análisis respecto de, a falta de definición provista en el propio tratado, nos tenemos que remitir a la ley local. Ni siquiera estamos hablando de una situación en la que haya un término. El término beneficios empresariales como tal no existe. Si estuviéramos hablando en términos contractuales, esto no está en mayúsculas, ¿no? No tenemos que remitirnos a la definición del término. Te está hablando los beneficios de las empresas tendrán este tratamiento, ¿no? Entonces, ya de entrada desde ahí no hay una similitud con el término y sí definición del término de actividades empresariales en la ley local. ¿Sí? El 7 del tratado te dice, los beneficios de una empresa de uno de los estados solamente pueden someterse a imposición en este estado. Te habla de los beneficios, es un concepto amplio. El término beneficio empresarial solamente está escrito en el título, que no es parte del texto oficial, ¿no? Pero para mí es una connotación amplia, es un concepto Exacto. que abarca todo aquello que no esté listado específicamente en el tratado, pues como una fuente específica de ingresos, dividendos, intereses, ganancias de capital, pues sería un beneficio empresarial. Incluso aquí también de la parte de interpretación del propio tratado, pues hay otro artículo que habla de otros ingresos, que tampoco se mencionó. O sea, tu línea primero tienes que ver qué tipo de ingreso está listado específicamente el tratado, no está. Cae en beneficio empresarial o cae en otros ingresos incluso, y finalmente beneficio empresarial si no está de alguna manera tocado por alguna de estas otras disposiciones. Entonces, no se mencionó nada en este criterio del tema de otros ingresos, que te llevaría a una retención del 17.5, pero no se dijo nada. Yo creo que es algo que se debió haber por lo menos analizado y lo hubieran descartado fundando y motivando el por qué no aplicaría este artículo de otros ingresos. Exacto. O sea, por ahí, esa es otra de las faltas que vimos. El mismo tratado con Países Bajos, ¿no? En su protocolo establece que los pagos que sean recibidos por servicios técnicos son pagos a los que les aplica el artículo 7 y el 14. Entonces, ni siquiera nos tenemos que ir a otros ingresos. El mismo protocolo en 2009 lo establece. Entonces, tampoco se dijo nada de esto en la tesis del tribunal, que también a mí me parece, pues, gravísimo, ¿no? Porque estás desconociendo un acuerdo internacional e inmediatamente te estás metiendo a ley doméstica y llegas a una conclusión dejando más de la mitad de los argumentos a nivel de tratado que se quedaron ahí en la mesa, nadie los tocó, nadie los hizo, nadie los llamó. Entonces, eso me parece grave. Bajo la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pues los estados, México y Países Bajos están obligados, ¿no? Y deben de cumplir los tratados que firman de buena fe, ¿no? De acuerdo al objeto para el cual fueron celebrados estos tratados. Claramente aquí con esta interpretación no estamos alcanzando el fin y el objeto del tratado de doble tributación, lo contrario, estás grabando algo que no deberías de grabar en principio porque el tratado así lo establece, y está abriendo una discusión con un socio, Holanda en este caso, con el que se firmó un tratado, y bueno, pues esto va a acabar en una discusión porque seguramente Holanda no
no va a tolerar que a sus empresas les estén desconociendo este derecho. Entonces se abre un conflicto. No debería, ¿no? Y tú con No tu debería. experiencia, Ronaldo, que incluso formaste parte, ¿no? Del lado del SAT en algún momento de tu carrera, de estos temas de controversias bilaterales, ¿no? Pero pues yo creo que ese es el camino que realmente ataca, pues el origen, la fuente, el fondo de la situación. Claramente se está violando un acuerdo al que llegaron las partes, y habrá mucha gente que a lo mejor pueda pensar en soluciones mucho más prácticas, que por supuesto que es muy válido y dependiendo de las circunstancias podrá ser lo más recomendable, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que no necesariamente el decir, bueno, pues ya retengamos, al fin y al cabo mi contraparte lo acredita, pues puede no tener derecho al acreditamiento, ¿no? En el caso de Claro. Estados Unidos, por ejemplo, si fuera el caso, muy probablemente no tengan derecho al acreditamiento. Entonces sí vale la pena evaluar esa parte de fondo, ¿no? Sí, sí, exacto, ya en la implicación, pero un paso previo podría ser incluso de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Separemos, habrá conceptos que no son ni siquiera asistencia técnica y eso puede disminuir el monto de la contingencia, ¿no? Porque si te metes Sí. todo como asistencia técnica, vamos a tener que enfrentar esto y este criterio, pues es una jurisprudencia, la autoridad fiscal ya está obligada a aplicar, ¿no? Los tribunales y también la autoridad fiscal, porque finalmente la jurisprudencia es la aplicación reiterada de la ley, constante y reiterada de la ley. Pues, lo van a observar en las revisiones, vamos a tener que brincar este tema, pero hay que empezar primero por si efectivamente se trata o no de una asistencia técnica como tal. Eh, entonces, yo creo que aquí este punto, y aplica lo mismo a publicidad, el criterio de publicidad es muy similar, va en la misma línea, no está definido y se brincan con el mismo camino que siguieron para cumplir lo mismo que los pagos por concepto de publicidad, pues no califican como beneficio y se deben de grabar en México. Aquí, pues finalmente se ve un tema, si no se cuidan estos aspectos, pues puede haber una responsabilidad solidaria por no haber hecho la retención correcta. Te pueden pegar en el tema de la deducción como empresa mexicana que pagó. Definitivamente ahí es a donde van a pegar primero las autoridades fiscales. Y pues hay un IVA de importación de servicios que pueda no ser acreditable, que te lleva a pagar un IVA adicional por ese servicio que se está importando, ¿no? Que en principio lo acreditas, es virtual, pero si te quitan la deducción, pues vamos a tener que enfrentar este tema del IVA correspondiente a esa parte, ¿no? Eh, pues aquí finalmente la parte, ¿qué mecanismos hay? ¿Cómo nos podríamos defender? Yo creo que el primer paso es preventivo, analizar los conceptos servicio o asistencia técnica, calificamos o no. Y si de plano ya estamos en esta situación, pues tendrás recurso de revocación, juicio de nulidad o el procedimiento amistoso bajo el propio tratado, que a mí se me hace creo que es la mejor vía que podría haber. El tema es que es tardadísimo. Presentas una carta con las autoridades, tienes 3 años para presentar eso a partir de que se dio la situación del desconocimiento del artículo 7 del tratado, y pues puedes promover ese medio, esa vía, pero yo no va a ser una vía fácil, es una vía en donde tú presentas tu carta en Holanda, yo imagino la presentarían, y ya sería una negociación, un acuerdo entre autoridades, ¿no? Entonces tú ya no tienes mucha participación y puede tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces al final creo que la prevención puede ser su mejor arma contra este tipo de temas, analizando los conceptos de qué estamos hablando. Si efectivamente eso no es asistencia técnica y poder ahí acotar los pagos, que no todo se califique como asistencia técnica o publicidad para evitar este tipo de discusiones. Con esto pasamos a la siguiente lámina. Sí, nada más, ya estamos un poquito apretados de tiempo. Voy a platicar un poquito más rápido, de lo que hubiera querido, pero queríamos compartirles un poquito lo que pues hemos estado viendo en temas más de reestructuras corporativas, particularmente pues, las ganancias de capital, ¿no? Recordemos que cualquier extranjero que enajene acciones de una sociedad mexicana o de acciones de cualquier otro país, pero cuyo valor esté representado por inmuebles ubicados en México, directa o indirectamente, pues está sujeto a impuesto en México, ¿no? Esto es cualquier enajenación. Recordemos que no tiene que ser una compra-venta directa, puede ser una liquidación, puede ser una fusión, puede ser una escisión, incluso si el accionista de una sociedad mexicana o indirectamente más arriba, y tenemos ahí el tema de los inmuebles, se migra, cambia su residencia fiscal del país en donde normalmente ha estado hacia otro país,
Eso, dependiendo de la legislación de cada uno de los países, puede implicar una liquidación para efectos legales y o fiscales en su país de residencia y por lo tanto se dé legalmente hablando la transmisión de sus activos hacia su nueva creación en el nuevo país, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no nada más el hecho de que haya una venta directa de las acciones necesariamente significa que tengamos la obligación de analizar si hay impuesto o no, ¿no? El impuesto es al 25% sobre el ingreso bruto como opción de default, digamos, o 35% sobre la utilidad, cuando se cumplan con ciertos requisitos. Y cuando el residente en el extranjero que percibe este ingreso esté sujeto a un refipre, pues este puede ser del 40% sobre el ingreso bruto y recordemos por ahí que también la opción del 35% sobre la utilidad está, como ya decíamos, sujeta a ciertos requisitos, uno de ellos siendo que el perceptor del ingreso, o sea, el enajenante, no resida en un país que se considere refipre, ¿no? Entonces, ya como última opción, pues tenemos que también se permite o se establece la posibilidad de diferir el impuesto previa autorización por parte del SAT, ¿no? En el tiempo, pues como que hemos siempre pensado que pues, tenemos que entrar y evaluar la operación y los efectos que se pueden causar también para definir, ¿no? Dado a que el 35% del impuesto, del impuesto sobre la utilidad, pues tendría que ser beneficioso en la medida en que tengamos un costo fiscal importante, por la diferencia en tasas, pues si tenemos más deducción, menor utilidad, pues entonces ya ahí aritméticamente hablando, pues va a convenir, ¿no? Pero esta opción se ha venido complicando un poco por justamente diversos requisitos que ha establecido el SAT, ¿no? Anteriormente, pues los requisitos eran que no seas sujeto a refipre, que designes un representante legal y que presentes un dictamen. Hoy en día, como ya han venido regulando más, legislando más a través de fichas de trámite y reglas de procedimiento, pues sí tenemos una serie de requisitos bastante más complejos que tenemos que cuidar al momento de presentar esos avisos que se tienen que presentar vinculados con la elección de esta opción, ¿no? De entrada, pues en la designación del representante legal se reformó la ley del impuesto sobre la renta hace unos 2 o 3 años, donde nos obligan a que ese representante legal, pues ahora ya tenga poderes para acto de dominio, que tenga suficientes activos para garantizar el interés fiscal y el impuesto. Y si estamos hablando a lo mejor de una multinacional que tiene una empresa que tiene mucha operación en México y puede valer cientos de millones de dólares o hemos visto casos en los que a lo mejor puede ser hasta más, pues sí, garantizar el interés fiscal de eso no es cualquier cosa y tampoco por procedimientos y políticas es común que haya alguien que tenga poderes para acto de dominio, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso al momento de hacer la elección, perdón. Ay, perdónenme. Entonces, en esa evaluación sí hemos recomendado mucho que tengamos mucho cuidado con una evaluación muy profunda previa para poder tener el tratamiento que más nos resulte benéfico, ¿no? Pasando ya de la ley, pues entonces tenemos lo que viene en los tratados, ¿no? Recordemos por ahí que, pues sí, los tratados están por encima de la ley. Entonces, una vez tipificado y definido qué a lo mejor camino nos puede aplicar conforme a la ley, podemos ver qué tratamiento nos puede dar el propio tratado. De entrada, pues sí, los tratados en su gran mayoría, en el artículo 13, nos dicen cuándo México puede exigir el pago de un impuesto, ¿no? Y ya son supuestos que pueden ser un poquito diferentes a los que vienen en la ley. Entonces, en estos casos, pues sí hay que revisar muy bien el artículo 13 y puede que desde ahí tengamos ya un beneficio donde nos permita no estar sujetos a impuesto en México, ¿no? Más que nada en las ventas indirectas, ahí puede haber una sutil diferencia en la redacción utilizada para la definición de la fuente en México, cuando se considera que hay inmuebles o no. Hay tratados que a lo mejor exentan cualquier venta indirecta, solamente graban las ventas que sea de manera directa de las sociedades mexicanas.
Hay tratados que exceptúan considerar los inmuebles utilizados para la actividad empresarial, o hay tratados en los que nos dice, oye, si tú vendes menos del 25% o has tenido menos del 25% durante el último año, puedes estar exento. Entonces, sí va a haber diferentes supuestos en los que podemos ahí tener un beneficio. Otro que se ha hecho un poco más común recientemente es que te diga, sí, se graba todo, pero a una tasa máxima a lo mejor del 10%, ¿no? Y ahí nos lleva justamente a un tema pues, técnico interesante que es, oye, 10% sobre la utilidad y cómo determino esa utilidad. Eso significa que me tengo que regresar a la ley del impuesto sobre la renta para la definición de la utilidad y la mecánica para su determinación. Pues normalmente concluimos que sí, ¿no? Ahora, eso nos lleva también a tener que cumplir con todos los demás requisitos de forma que nos establece la ley y particularmente nos obliga a ver la ficha de trámite que ya mencionábamos. Pues ahí es donde justamente puede haber un espacio también de oportunidad, ¿no? Porque hemos pensado que en la mayoría de los casos, pues justamente, a ver, aquí estamos aplicando un tratamiento conforme al tratado. Esos son requisitos, los que vienen en la ley del impuesto sobre la renta y la ficha de trámite, son requisitos para acceder al tratamiento más benéfico que te da la ley del impuesto sobre la renta. Ya no lo estoy eligiendo, ahora me estoy yendo por el tratado. Pero sí tenemos que hacer una evaluación muy bien también de administración de riesgos y la situación en general para poder identificar qué posición que queremos tomar. En la mayoría de los casos hemos intentado caminos un poco más conservadores donde decimos, mejor sí, presente el dictamen, cumple con todos los requisitos, ¿no? Y así nos quedamos muy tranquilos, ¿no? Entonces, ahí sí recomendamos prestarle mucha atención. En cuanto a, otra vez, la aplicación del tratado y los beneficios que pueden venir, también creemos que de menos, en la mayoría de los tratados por su propia redacción, te llevan a estar sujetos al impuesto sobre la utilidad y no sobre el ingreso bruto, ¿no? Ya, aunque no haya una disposición específica donde nos diga una tasa menor, pues sí nos dice, oye, la utilidad se podrá grabar en el país de la fuente. Entonces, en esos casos, pues sí, también pues considerarlo como para tener una opción y acceder al 35% sobre la utilidad en lugar del 25 o del 40 sobre el ingreso bruto, como viene en la ley, y sí, por lo menos tributar sobre la ganancia y otra vez hacer una evaluación muy específica sobre las formalidades que tendríamos que cuidar, ¿no? Y por último, como ya lo habíamos mencionado en diversas ocasiones, tener mucho cuidado con todo lo que pueden ser los requisitos para la aplicabilidad del tratado, la limitación de beneficios, todos los cambios que pueda haber conforme al MLI. Acuérdense, como ya lo decíamos, pues esto va a ser una revisión muy artesanal, hay que ver nuestro propio tratado, las opciones que eligió México en el MLI, si el otro país ya también le entró, si no ha entrado en vigor, qué opciones eligió, si hay un match, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado y más o menos es el recorrido. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, ya para concluir con el webinar, el último tema que, digo, aquí no nos vamos a tener mucho, es básicamente un resumen que queremos dejarles como una guía para efectos de que tengan la referencia directa de aquellos supuestos que están en las disposiciones de esquemas reportables que pueden estar vinculados con una operación de pagos al extranjero. Entonces, aquí, como podrán observar, dejamos este listado eh, de ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos aquí resaltar de manera importante? Que también hay que tener presente que para esquemas reportables tenemos este acuerdo del 2 de febrero de 2021 que nos permite no revelar aquellos esquemas que sean personalizados y que no excedan de 100 millones en cuanto al beneficio fiscal. Entonces, esto es muy relevante porque aunque pudiera estar listado el supuesto del pago al extranjero en esquemas reportables conforme lo que están viendo en pantalla, con esta facilidad, pues podemos evitar su revelación, ¿no? Entonces, eso creo que es de lo más relevante
de esta diapositiva. Y en el caso de declaración informativa de operaciones relevantes, pues también tenemos este listado de aquellos supuestos que consideramos relacionados con pagos al extranjero, pero aquí también tenemos un beneficio de un umbral de operaciones inferiores a 60 millones de pesos para no tener que presentar esta declaración informativa. Entonces también eso resulta relevante y lo resaltamos en ambos casos porque, como comentábamos al inicio, a lo mejor por una cuestión práctica, nos enfocamos más al tema de la retención, aplicación de tratados, etcétera, y ya no volteamos a ver estas informativas. Si por alguna razón no las presentamos, habría que revisar si nos aplicaron estos beneficios o estas facilidades de los 100 millones en el caso de esquemas reportables sobre el beneficio fiscal o estos 60 millones en el caso de la declaración informativa de operaciones relevantes. Bueno, antes que eso, pues lo más importante es siempre revisar estos dos supuestos, o sea, no quedarnos nada más con lo que les comentaba de la retención y aplicación de tratados, hay que revisar todas las demás obligaciones vinculadas con ese tipo de transacciones, ¿no? Y pues bueno, pues básicamente con esto estaríamos concluyendo el webinar. Dejaríamos un espacio de unos 10 minutos para preguntas y respuestas, que varias de las preguntas que nos estuvieron haciendo sobre la marcha de la presentación ya fueron respondidas, pero creo que por ahí tenemos algún par que aún podemos comentar aquí en vivo, ¿no? Em, Digo, si les parece bien, Ronaldo, Rodrigo, les comento aquí las que todavía quedan pendientes de responder. Por aquí tenemos una de David Castro que nos comenta qué sucede con las disposiciones de Brasil ahora que entraron en vigor las regulaciones de la OCDE respecto de créditos respaldados back-to-back y gastos a prorrata que se otorgan desde México. Digo, no sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario respecto a esta pregunta. Yo digo, a mí me gustaría tener más elementos como para saber cómo es la operación. Creo que así de forma Sí, tan abierta es algo exacto. difícil. Exacto, como que me gustaría comprender un poquito más el caso específico que se está planteando, vamos, a lo mejor para beneficio del grupo. Recientemente, pues Brasil, como parte de su entrada a la OCDE, pues ya adoptó reglas de precios de transferencia y se está alineando un poquito más con esos principios, se está alejando más de la utilidad presunta, que era básicamente su principio de determinación de la base sobre la cual pagaban impuestos. Y con eso, pues justamente hay que empezar a prestar mucha atención, como ya no tienen una utilidad presunta en automático, ¿no? Como a lo mejor pueden ser deducciones ciegas que tenemos nosotros en algunos regímenes, casos por el estilo, pues ya es mucho más relevante el ver tanto la forma como el fondo de las deducciones. Yo me imagino que estamos hablando del tema para la deducibilidad en Brasil, de gastos que se hagan a prorrata desde México hacia Brasil, igual back to back, ¿no? Entonces, pues yo, si estoy interpretando bien la pregunta, creo que difícilmente voy a poder yo en lo personal tener una respuesta. Creo que va a ser un tema más de los requisitos que pueda tener en Brasil desde la perspectiva fiscal brasileña para esos gastos, pero lo más probable es que si no es que ya entraron de la mano con el cambio de régimen y las nuevas disposiciones, poco a poco vayan a ir incorporando más requisitos tanto de forma como de fondo para poder confirmar la deducibilidad y estarse alineando también mucho a todo lo que puede ser BEPS, si van caminando también hacia Pilar 2 como algunos otros, el UTPR como ya decíamos, pues todas esas limitantes que puedan aplicar para la deducción, ¿no? Correcto, de acuerdo contigo, Rodrigo. Y otra pregunta que tenemos aquí es, con los cambios que se están proponiendo en el artículo primero constitucional, ¿prevén que tengan impacto en la aplicación del instrumento multilateral? No sé quién de ustedes quiera hacer algún comentario, pero yo sinceramente Digo, creo pensaría que no, pero adelante. voy a aquí tratar de responder. Digo, creo que viendo, o sea, creo que esta pregunta tiene una implicación muy grande. Yo creo que todos los cambios que se están proponiendo a nivel constitucional van a tener impacto no solamente en tema de cómo se va a aplicar el MLI, sino cualquier tratado, cualquier disposición. La limitación es de lo que se está aprobando ahorita en cuanto a las reformas al 103, 105, 107 constitucional, de no poder limitar con el juicio de amparo
el ataque contra alguna disposición constitucional, que no era necesario decirlo, pero ya lo están estableciendo específicamente en la Constitución. Entonces yo creo que son reformas o cambios a la Constitución que no están bien analizados, y definitivamente yo creo que todo esto que está sucediendo a nivel constitucional va a tener impactos, va a derivar en impactos no positivos en la aplicación no solamente del MLI, sino de cualquier tratado, cualquier otro ordenamiento. Y pues sí creo que hay que poner atención a ver cómo queda en la redacción de estas disposiciones y en la práctica cómo se van a implementar, ¿no? Porque ahora lo que estamos viendo es, ya no importa lo que esté escrito o cómo esté dicho, sino que se va a hacer algo, pues posiblemente que ni siquiera esté contemplado. Estamos llegando a ese extremo, a ese tipo de situaciones. Entonces, para mí sí, todos estos cambios a nivel constitucional van a tener impactos en distintas áreas, en distintas leyes, no de manera positiva. De acuerdo. Y la última pregunta, nos comentan aquí, ¿existen pagos a empresas LLC que no tengan retención o pago de impuestos en México y sean deducibles? Digo, salvo la mejor opinión de ustedes, pues sí, sí existen. Digo, afortunadamente con Estados Unidos tenemos un MAP para que sea aplicable a las LLCs transparentes los beneficios de los tratados, entonces dependiendo del supuesto, puede ser factible una operación que no exista retención en México. Sí, ahí nada más, si se puede, César, ahondaría un poquito. Claro. Recordemos que las LLCs, pues son lo que le llamamos sociedades híbridas potencialmente, ¿no? De entrada, por la legislación americana, tienen la oportunidad de elegir su tratamiento, su régimen fiscal, si son tratadas como corporations, es decir, como contribuyentes de manera directa, o si son tratadas como partnerships. Es decir, si son transparentes para efectos fiscales y no pagan impuesto ellas mismas, sino que le atribuyen sus ingresos, gastos y utilidad a sus socios o accionistas. Efectivamente, el MAP, como lo menciona César, nos permitiría aplicar el Tratado México-Estados Unidos a bueno, antes de eso, una LLC que es tratada como corporation, por sí mismo, si cumple con los requisitos de la limitación de beneficios, tiene sustancia, tenemos que ver a los accionistas, etcétera, etcétera, pues entonces sí debería de poder acceder al tratado. Una LLC transparente, en principio no, porque no es contribuyente, pero justamente entra el MAP, como bien lo dice César, donde entonces nos permite ver a sus socios y ver si ellos son residentes para efectos de la definición del tratado y pueden gozar de los beneficios, ¿no? Y la pregunta pues es muy amplia, ¿no? Pues dependería del concepto. Otra vez, si estamos hablando del pago de una regalía, pues difícilmente vamos a poder evitar una retención. Si estamos hablando de un servicio puro, pues entonces a lo mejor sí podemos ahí confirmar la no retención vía el artículo de beneficios empresariales. Es muy caso por caso. Y si hablas de asistencia técnica, pues también ahí tampoco la vas a brincar. Exacto, Sí. exacto, O publicidad, ya te atoraron. exactamente. Correcto. Pues la última pregunta, aquí nos señala Ricardo, si pagamos al extranjero un servicio prestado en México, pero la persona que lo está prestando es mexicano, ¿es sujeto a retención? O sea, un servicio prestado por un mexicano en México. ¿Sí? Sí, pero el pago se lo haces a un extranjero, ¿no? Es como si el extranjero te manda. Y lo otro es que aquí habla de mexicano, entonces también luego no confundir tema de nacionalidad con residencia, ¿no? No por el hecho de ser Sí. mexicano ya conlleva que es residente fiscal en México. Sería pues, lo normal, pero no necesariamente en todos los casos es así. Entonces quiero pensar que aquí puede ser una operación en donde la empresa mexicana contrata un servicio con un extranjero, le hace pago al extranjero y a lo mejor el extranjero subcontrata a alguien en México para que lo proporcione. O es un mexicano que abrió una cuenta bancaria en el extranjero, ¿no? Sí. Puede ser. Y ahí pues no hay nada porque es una operación entre mexicanos, o sea, Exacto, residentes. lo que tenemos que calificar ahí es la residencia fiscal de a quien le prestamos. Nos regresamos un poquito ahí a la primera lámina que nos compartía César, ¿no? La primera pregunta ¿es residente o no es residente? No importa si tiene una cuenta bancaria en México o en el extranjero, el tema o de dónde es su nacionalidad, el tema relevante es su residencia fiscal, ¿no? Si estamos hablando de una empresa extranjera que a lo mejor tiene un empleado que es mexicano y ese es el que envía, bueno, a quien tenemos que calificar es a la empresa. Si por estar en México mientras preste el servicio crea o no establecimiento permanente, es la segunda pregunta en el diagrama que nos compartió César, ¿no? Entonces, sí, como que otra vez
creo que para poder responder esa pregunta a lo mejor necesitamos un poquito más de elementos, pero el punto central, si te sirve para como respuesta, ¿es residente fiscal en México, sí o no? Si no es residente fiscal en México, entonces tendríamos que ver si hay, dependiendo de la naturaleza, si lleva o no una retención. Pensando que es un servicio prestado en México, conforme a la ley sí llevaría, pero quiero pensar que conforme al tratado que se puede aplicar, no llevaría. ¿No? Exacto. Dependiendo del tratado, por los parámetros del tratado, ¿no? Algunos tienen la Exacto, regla de los 83 días, menos de 183 días, pues no habrá retención. exacto. Perfecto. Pues básicamente con eso concluimos el webinar del día de hoy.